Hermanos, gracias a Dios me asignaron dar esta clase, que es el estudio 18, y el título es El siervo sufrido de Dios. Vamos a orar para iniciar esta clase. Padre Santo, bendito Señor, te damos gracias, bendito Señor, por habernos dado este conocimiento y a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, te agradecemos por Él, por tu gracia inmerecida y por la oportunidad que nos diste de salvación, Señor. Gracias, bendito Padre, y te pedimos nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos redarguya, Señor, para entender esta clase. Gracias, Señor, te lo dejamos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar el estudio con una reflexión. En la oración dije una gracia inmerecida, y sabemos que el plan de salvación que el Señor nos ofrece fue un plan, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial, y es viene a ser el tema principal, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue el plan que nuestro Padre elaboró por medio de Él, que es su siervo. Y así es el título de la clase, su siervo sufrido. El texto de estudio está en Isaías 52:13 y 53:12. He aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y el otro es el de 53:12, que es: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esto es lo que nos dice el profeta Isaías en esta profecía, que fue una profecía que le fue revelada a él. Y tengamos en cuenta que el profeta Isaías vivió aproximadamente 700 años de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Entonces esta profecía fue proclamada 700 años antes. Tenemos que tener en cuenta que para ese tiempo, cuando el profeta Isaías vivía, el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios, el pueblo del Señor. Tenías el pueblo escogido. Entonces tenían una vida común, pecaban. Ya el Señor sabía que el hombre era pecador. Entonces tuvo en su corazón enviarnos un Salvador. No solo el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo el mundo, todos pecaban en aquel tiempo, de igual manera que hoy pecamos también. Tenemos que tener en cuenta cómo esta profecía fue expuesta por el profeta Isaías, cómo sería con precisión descrito el sufrimiento que nuestro Señor padecería, y cómo sería su sacrificio por nosotros, cómo el Señor vendría a ser nuestro Redentor. Leíamos que dice: he aquí mi siervo será prosperado. Aquí el Señor nos da una introducción de cómo, después de todo lo que el Señor Jesucristo vendría a hacer por nosotros, sería después exaltado. Pero antes de eso, Él tendría que cumplir con su ministerio. ¿Qué es con su ministerio? Vámonos al versículo clave, y que es en Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí nos explica bien claro la manera en que él iba a padecer por nosotros, la forma en que iba a ser
Él tratado por la transgresión de nuestros pecados. Dice que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él tuvo que llevar nuestras culpas y en base a eso nosotros podemos gozar de paz. Por eso dice que nuestra paz fue sobre Él, porque Él pagó porque nosotros pudiéramos tener paz. Pero ya más adelante hablaremos cómo vivimos esa paz. Y luego dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, o sea, redimidos de nuestros pecados más que nada. Es lo que nos dice, lo que Él vino a hacer por nosotros, redimirnos del mal que padecíamos, más que físico, el espiritual. ¿Y cómo Él vino a padecer? Tengamos en cuenta algo muy claro. Si alguno de nosotros ha padecido algún hecho trágico, cruel, incluso sangriento, podemos imaginarlo o recordarlo y nos va a causar mucho dolor. Cada quien puede decir que tuvo una experiencia dolorosa, cómo nos ha causado dolor el recordarlo, y más que nada en ese momento que pasó, lo que sufrimos, recordemos lo que padecimos, angustia, desesperación, dolor, el sufrimiento que nos causaba ver que algún ser amado sufría, un propio hijo, y vemos como partícipes de ese problema el dolor que causa, que es muy, muy frustrante no poder hacer nada para evitarlo, o que no pudimos hacer nada para aliviar no solo nuestro dolor, sino el de otra persona, y más si era un ser que amamos mucho. Bueno, pues algo así le pasó a nuestro Señor, al ver que su Hijo iba a sufrir por nuestras culpas, por nuestro pecado, cómo su Hijo iba a venir a padecer por nosotros, por nuestra causa, cómo Él iba a sufrir, y lo vimos cómo sufrió, ¿verdad? Hay una película que es muy famosa, y ahí vemos de una manera muy detallada la manera en que Él sufrió. Aunque esa película es muy explícita, nosotros verdaderamente no alcanzamos a comprender claramente el dolor que Él experimentó ya en su momento propio, en la vida real. No lo podemos imaginar porque Él estaba pagando por todos nosotros, padeciendo por nuestras culpas, fue azotado por nosotros, fue herido, humillado, y todo lo que Él padeció no se compara en nuestra mente, o no lo podemos imaginar que nosotros lo tuviéramos que haber pagado. No habríamos podido hacerlo nosotros, no podríamos haber hecho sacrificio nosotros mismos por nosotros, como se hacía antes de sacrificar palomas o un cordero. Por nuestra propia salvación no podíamos hacer sacrificio. Esa fue la razón por qué Él vino, para salvarnos, para darnos esa salvación, redimirnos de ese pecado. Pero Él tuvo que sufrir, ¿verdad? Y fue un sufrimiento doloroso, y nosotros al recordarlo, si lo comparamos con el dolor que yo les decía que recordaran, no se compara. No se compara porque Él fue inocente. Aunque algunos de nosotros padecemos algo de una forma inocente o por culpa de otras personas, Él siendo inocente, no teniendo necesidad, vino a sufrir por nosotros. Vino a dar su vida por nosotros. Y esa es la profecía, ¿verdad? Que el profeta Isaías profetizó que vendría el Mesías, el Salvador. Para el pueblo de Israel era el Mesías, pero para ahora nosotros, los cristianos, sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo el que llegó para darnos salvación. En la parte 1 de este estudio tenemos que nos habla de
el desprecio y rechazo que tuvo nuestro Señor. Y ese rechazo es por los hombres, ¿verdad? ¿Por qué fue rechazado de los hombres? No solo porque no le creyeran, sino que haciendo un recuerdo histórico, vemos que el pueblo de Israel pretendía que su Mesías fuera como un David, ¿verdad? Con ese poder, con ejército, con esa gloria que ostentó David, con esa fama, con esa personalidad. Y el Señor vino de una manera muy humilde, de una manera que no se le consideraba que podía ser el Mesías. Y esa fue una de las razones por que lo rechazaron. Pero las principales razones por que lo rechazaron es por lo que él decía, que él era el Hijo de Dios y que venía a redimir de pecado a la humanidad, que venía a hacer el camino al Padre, porque les dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto no lo creyó la humanidad de aquel tiempo. Algunos sí le creyeron, fueron pocos, pero la mayoría no le creyó. Fue rechazado por los hombres. Pero a pesar de que los hombres lo rechazaron, la mayoría, principalmente los maestros de la ley, que no le creyeron, que no lo aceptaron, él no dejó en su empeño y prosiguió su ministerio. Y la cosa es que cuando él empieza a trabajar en su ministerio, vemos desde esos momentos que su sacrificio empieza, desde que lo empiezan a rechazar, ahí empieza su sacrificio. Él ya lo sabía. Recuerden cuando la profecía que se leyó que vendría, él como Dios ya sabía que vendría a sufrir. Él vino voluntariamente a salvarnos, no vino porque lo mandó el Padre. Aunque vino a cumplir el mandato del Padre, él vino voluntariamente. Tengamos en cuenta eso. Tenemos otro versículo que es el Isaías 53, 1 al 3. Y ahí nos da otra explicación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Sabemos en todo su ministerio en la tierra, cómo fue. De que él nació en una forma humilde, cómo fue un hijo hombre también, perfecto, vivió una vida perfecta. Su vida fue perfecta tanto que cumplió la ley, fue el único que pudo cumplir con la ley, de ahí que pudo ser el único digno de sacrificarse por nosotros, llevar una vida perfecta. Muy difícil vivir perfectamente, pero él lo logró, a pesar de todos los contratiempos que tuvo como ser humano, y la dualidad de ser humano y ser divino, y tener que actuar como humano cuando él podía tener poderes divinos y actuar como Dios. Él no actuó como Dios, no podía él actuar como Dios porque quebrantaría él quebrantaría la función que vino a hacer. No podría ser nuestro Salvador. Tenía que haber actuado con humildad siempre, y siempre lo hizo. Nuestro Señor, cuando él sufrió en el llamado que el Señor le dio, nunca pudo él convencer plenamente a todos los hombres. Sabemos que esto le dolía mucho. En varios pasajes de la Biblia nos explica cómo él sufría que era rechazado.
Recordemos cuando le decía a su pueblo que los quería juntar y ellos lo rechazaban. Y muchos versículos que podemos tomar, que nos saldríamos del tema, cómo él constantemente los llamó, les predicó, cómo él en su ministerio obró milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, y ni aún así le creyeron. No pudo hacer más por esas personas que lo rechazaron de corazón duro, y vemos que eso en estos tiempos todavía se refleja. Todavía en estos tiempos también habemos quienes lo rechazan, no lo aceptan. Aún en estos tiempos la mayoría lo rechaza. Y si recordamos lo que platicábamos hace un momento, en cuanto a recordar un hecho doloroso, vemos que el Padre, viendo a su Hijo sufrir por nosotros, aún sufre por los que rechazan el sacrificio de su Hijo. Aún muchos que lo rechazan desprecian el sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. No solo en aquellos tiempos, también en estos tiempos. Y aquí dice en otro subtítulo, el rechazo por la humanidad, está en el mismo que leímos de Isaías 53:1, cómo el rechazo de la humanidad se mantiene. Recordábamos que los judíos esperaban al Mesías, y después de que él anduvo por todos sus pueblos, lo conocieron en persona, aún así lo rechazaron. Tenemos en cuenta esto, en nuestro corazón lo deberíamos de tener. Como cristianos deberíamos de tener que su pueblo lo rechazó, y nosotros nos llamamos su pueblo, pero a veces aún lo rechazamos, hermanos. Cristianos no siempre vivimos de la manera que Él espera que nosotros vivamos. No valoramos plenamente su sacrificio, le damos poca importancia. Recordemos que Él derramó su sangre por nosotros, que es la sangre que nos limpia de pecado. Para mí esta clase, el punto central para mí es la salvación de la humanidad pecadora. Y como humanos seguimos pecando, y muchas veces seguimos ignorando el sacrificio de nuestro Señor. No le creemos, aunque ya le hemos aceptado, muchas veces no le creemos plenamente en su salvación, cuando deliberadamente seguimos pecando, cuando deliberadamente seguimos pues causándole dolor a nuestro Padre, porque según nuestro Padre, Dios ya también es nuestro Padre, porque Él nos ha hecho aceptos por medio de su sacrificio. Y nosotros continuamente causamos otra vez ese rechazo que dice de la humanidad. Bueno, pues vamos a la parte 2, que dice que fue herido por nuestras transgresiones. Y aquí vamos a hablar más de lo que Él sufrió por nosotros, más detalladamente. Él llevó nuestro pecado y sufrimiento. Está en Isaías 53, 4, 6. Ciertamente llevó Él nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llegada fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué beneficios recibimos nosotros de esto? ¿Qué bendiciones? Bastantes. Primeramente la salvación, la paz, aquí nos lo dijo. Tenemos paz cuando sabemos que Él ha perdonado todo lo malo que hemos hecho, que Él nos ha quitado culpas,
que nos ha sanado a veces físicamente también. Yo doy testimonio de eso. Y muchas cosas para nuestro beneficio que hemos recibido a consta de este dolor que Él sufrió, a consta de este sacrificio que Él vino a hacer por nosotros. ¿Cuántas veces nos esforzamos por que alguien de nosotros o de nuestros seres amados o de nuestros hijos hacemos lo posible, nos esforzamos para que logren algo, para que tengan algo, para que se gradúen, para que logren tener algún beneficio material? Y cuando lo logran nos da gusto, nos sentimos felices y lo disfrutamos. Sentimos que hemos hecho algo bueno por ellos, o si no dándoselos, apoyándoselos, motivándolos, muchas maneras. Y cuánto sacrificio hemos hecho para que lo logren, no solo monetario, sino en tiempo, en dedicación, bastante. ¿Y qué pasaría si después de todo ese sacrificio que hacemos por ellos, no lo valoran? Todo lo que les hemos dado en tiempo, en esfuerzo, en dinero, y no lo valoran, pues nos pondría tristes, nos haría sentir mal, nos haría sentir desilusión. Bueno, pues a veces así el Señor siente por nosotros, que de una manera constante así actuamos con Él. Nos dio su gracia inmerecida, que es la salvación, en ese sacrificio del que estamos estudiando, y nosotros muchas veces seguimos sin darle el valor que merece. Aquí en el versículo 4 leíamos que dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y muchos hemos llevado un milagro, logrado un milagro, disfrutado de un milagro de sanarnos físicamente. Y muchas veces cuando sanamos, le damos la espalda y nos vamos. Cuando en ocasiones que Él nos ha también sanado en el alma, un dolor, una frustración, todo lo que padecemos como humanos, no le valoramos y no le agradecemos plenamente. Ese es de lo que les ponía como ejemplo, ¿verdad? Cuando hacemos el esfuerzo por alguien y no lo valora. Y preferimos seguir pecando, preferimos seguir con nuestra vida común, sin apegarnos a seguir sus pasos, como Él espera de nosotros, como esperaría que le mostráramos nuestro agradecimiento, ¿verdad? Obedeciendo su palabra, leyéndola, estudiándola, cumpliendo con su palabra. Nosotros constantemente le causamos esa tristeza. En ocasiones, cuando causamos dolor a alguien que nosotros amamos, nos llegamos a sentir culpables, pedimos perdón, disculpas, pero esto que le hacemos a nuestro Señor, lo tomamos a la ligera. No le reconocemos, seguimos portándonos como lo hacemos, no nos importa su dolor, no solo el que sufrió por nosotros en aquel tiempo, en esa forma tan trágica y dolorosa, de esa muerte tan cruel, del sufrimiento al que fue sometido, sino que hoy todavía le causamos dolor con ese desprecio constante que tenemos por su obra en la cruz que hizo para salvarnos. Él vino a redimirnos del castigo que merecíamos,
y no lo reconocemos en la acción. Cuando el profeta estaba revelando esta profecía y escribía lo que había de acontecer, no solo escribía lo que el Señor sufriría por nosotros, y también escribió las bendiciones que recibiríamos, pero también puso cómo el Señor iba a ser reconocido. De una u otra manera el Señor iba a ser reconocido por la humanidad, pero principalmente por su Padre. De esa muerte que tuvo voluntariamente, porque Él murió voluntariamente, es otro subtítulo que tenemos aquí, y está en Isaías 53, 7 al 9. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes, y por las rebeliones de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Todo lo que el profeta escribió se cumplió, lo vemos, podemos dar testimonio de él, nosotros mismos lo hemos comprobado, lo sabemos, cómo él vino a parte de la ley a cumplirla. Las profecías fueron cumplidas en su propia persona, él mismo las ejecutó, y nos explica bien aquí cómo, siendo el Hijo de Dios sin pecado, vino a la tierra con el propósito de dar su vida por nosotros. Sí dirán que se repite constantemente, pero el tema es que Él no se defendió. Pudo hacerlo como Dios, lo decía hace un rato. Tuvo poderes que no quiso usar para defenderse, sino que se dejó sufrir, se dejó azotar, humillar, y dice que no abrió su boca. Sabemos que como Dios tiene poder, su palabra evitó herir a los que le agobiaban, a los que lo golpeaban, a los que lo maltrataban, porque por ellos mismos también vino a morir, aun por sus adversarios, por los que lo castigaban, por los que lo crucificaron, también Él murió. Él vino a salvar a toda la humanidad, incluyendo a ellos. Entonces no podría defenderse contra ellos porque los condenaría. Y Él no venía a contradecirse, Él venía a salvar a todos. Él no podía haber abierto su boca en defensa propia para salvarse. Silencio que Él mantuvo fue porque en su silencio nos decía que había sido condenado injustamente. Aceptaba el castigo, pero era inocente. No podía él mismo así defenderse en su inocencia, su vida lo mostraba, pero tenía que cumplirse la palabra de que Él había venido para redimirnos. En la parte 3, quebrantado y exaltado por Dios, y eso es lo que sufrió en obediencia al Padre, Isaías 53, 10, 11. Todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré
parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando él estaba siendo azotado, pronto a crucificarlo, cuando él estaba siendo humillado, golpeado con látigo, con insultos, con golpes que lo ofendían, él sabía primeramente que su sacrificio tendría fruto. Por eso lo aguantó. Y ahí está cómo nos mostró su amor. Cómo Él nos demostró ese sufrimiento por nosotros. Él ya sabía que todo su sacrificio, la muerte, lo que estaba padeciendo, iba a tener un buen resultado. Aunque Él murió en la cruz, murió con pecadores, después de que lo mataron y fue bajado de la cruz y iba a ser enterrado. Recordemos que por eso dice que fue enterrado entre ricos, estuvo en una tumba de ricos. Todo se cumplió. Pero lo más importante de todo esto que se iba a cumplir, no solo de su nacimiento, su ministerio, cómo fue su padecimiento, cómo fue su muerte, también se iba a cumplir la promesa que venía en esta propia profecía, que iba a tener fruto su sacrificio. Cuando Él nos habla de que nos justificará, que llevará nuestras iniquidades, que dará reparto de sus, aquí dice que repartirá sus despojos, pues se está refiriendo a nosotros, a los que vino a salvar, a los que le aceptamos, a los que creemos en Él, a los que le aceptamos como nuestro Salvador, a los que reconocemos su sacrificio en la cruz, los que sabemos que Él nos salva, los que sabemos que es nuestro Redentor. Nosotros somos esos despojos de los que habla aquí. Nosotros somos los despojos que Él iba a repartir. Sabemos que en una batalla, cuando hay dos ejércitos que se enfrentan, el ejército vencedor se queda con lo que se llama botín de guerra o lo que queda del lugar donde invadieron o donde fue la batalla. Y se lo reparten entre los ganadores, los vencedores. Bueno, pues Él fue el vencedor, fue el único vencedor. Y todos los despojos que somos nosotros, Él los ganó, Él se los quedó. Por eso los que le aceptamos, los que le creemos, somos eso de Él, sus despojos de guerra. Reconocemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, obtuvo la victoria. Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, el adversario pensaba que estaba perdiendo, pero Él estaba ganando. Él estaba venciendo por nosotros. Cuando Él estaba muriendo, acuérdese que Él le oraba al Señor y le pedía que no lo tomara en cuenta lo que le estábamos haciendo, ¿verdad? Y digo, le estábamos haciendo porque la humanidad ha sido siempre igual. Él no quería que los que lo estaban crucificando fueran condenados y Él pidió al Padre por ellos. Él estaba en su agonía suplicándole misericordia por ellos. Cuando le dijo, no les tomes en cuenta esto, les estaba mostrando ese amor que tiene por nosotros, porque Él quería que todos fuéramos parte de su victoria. Aún ellos mismos, los que lo estaban maltratando, Él los amaba y quería que fueran parte de esa victoria. Vamos a leer una escritura que está en Mateo 16, 24, 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Es obvio que no podemos dar ninguna recompensa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que nos dice al principio, que le sigamos, ¿verdad? Que renunciemos a nosotros mismos, así como Él renunció a sí mismo. Sabemos que era, como hijo de Dios, vivía con el Padre allá en el cielo, y nos lo dice en otra escritura, que Él rechazó todo, no tomó nada como valor, lo dejó para venirnos a dar la salvación. Él dejó los cielos para venir a poner sus pies en la tierra, para empolvarse los pies con los caminos del hombre, llenos de pecado, de maldad. Sufrió por el hombre, fue rechazado por el hombre, pero su amor no cejó, siguió mostrándonos su amor constantemente. En cada momento de su vida, de su ministerio, nos mostró su amor, y nosotros pues es lo único que podemos hacer como agradecimiento. En esta clase tomémosla como un autoexamen. Este estudio tomémoslo como una evaluación de nuestra vida. Verdaderamente estamos valorando desde el momento de la profecía hasta el cumplimiento de la profecía, ahora como cristianos hasta estos tiempos. Estamos valorando todo lo que hizo el Padre por nosotros, de enviarnos a su Hijo unigénito a sufrir de esa manera tan dolorosa, tan cruel, de dar su vida por nosotros, de salvarnos. Estamos verdaderamente valorando la obra del Hijo aquí por darnos salvación. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nosotros para seguirlo a Él? ¿A tomar nuestra cruz como Él tomó la suya? ¿Como Él lo hizo por nosotros? A nosotros no la pone fácil, nada más por nosotros mismos, porque la salvación es personal. Pero si creemos que porque ya lo hemos aceptado, podemos seguir pecando, y en fin, que Él me perdona, es bueno, Él es toda misericordia y me va a perdonar. No lo va a hacer, porque Él ya nos ofreció la salvación. Si nosotros lo rechazamos, nosotros somos los que perdemos. Si Él ya nos puso la gracia inmerecida en nuestras manos, y nosotros por constantemente seguir pecando la rechazamos, ya no va a haber quien nos salve. Recordar cómo fue su vida, su ministerio, fue ejemplo. Así nosotros debemos de vivir si somos seguidores de Él. Debemos de honrar su sacrificio por nosotros. De esa manera es como Él fue exaltado. Todo lo que Él hizo le agradó al Padre. Esa fue su exaltación, no solo su levantamiento en la cruz, sino su exaltación, por haber cumplido lo que el Padre le encomendó, por esa obediencia a base de dolor. Eso fue lo que le agradó al Padre, que fue hasta el final de lo que vino a hacer, su propósito lo cumplió, y nosotros también debemos de cumplir con ese propósito hasta el final. ¿Cómo podríamos decir que nosotros somos sus hijos si no hacemos lo que hizo el Hijo, ¿verdad? Cumplir con nuestro deber aquí como creyentes, como siervos, como sus discípulos? Debemos de ser discípulos de Él.
Aquí lo dijo bien claro, aquí lo dice. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz para mí, yo entiendo que no es fácil, pero sí se puede, porque no estamos solos, se supone que Él nos ayuda, ¿verdad? Así lo creemos y así es. Entonces sí tenemos la oportunidad de salvarnos plenamente, siguiéndolo, cumpliendo con su palabra, con sus enseñanzas, con todo lo que Él hizo por nosotros. Simplemente es seguirlo de corazón. Esta clase pues viene a ser como una calificación. ¿Sí califico para ese plan de salvación? ¿O todavía sigo en ese mundo pecador que Él vino a salvar? ¿Todavía estoy al lado de los que no creen en Él? ¿Todavía estoy del lado de los que dudamos? Analicemos bien con esta clase si somos verdaderamente sus hijos, si somos verdaderamente ese despojo que Él se ganó. Y los invito a que meditemos, analicemos y sigamos en el Señor, valoremos su esfuerzo que hizo por nosotros y honrémoslo, así como Él honró al Padre. Esa fue su exaltación, que honró al Padre en todo. Y bueno, yo les doy gracias por haberme escuchado y por todo esto, pues lo que aprendimos, le doy gloria a Dios.